Es interesante verdaderamente, hemos cantado este himno que habla acerca de la palabra de Dios y es interesante el leer las Escrituras, el meditar en las Escrituras. El salmista dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si desaparecieran las Biblias de la tierra, nos quedaríamos sin luz. Y es así, andaríamos en oscuridad. Y no solamente el hecho de que desaparezcan las Biblias, sino aquellos que la ignoran, continúan sin luz. Cegados, como dice el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay alguien que no está interesado en que la palabra de Dios sea abierta, sea predicada, sea leída, sea meditada. Hay alguien muy interesado en que nada de esto suceda. Y este es el diablo, aquel que es el adversario, aquel que se opone a la voluntad de Dios. Pero la palabra de Dios es útil, nos dice en 1 Timoteo, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras la palabra de Dios pone todas las cosas en su sitio. Si leemos escritos humanos, pues muchos de ellos lo que hacen es ensalzar al hombre, al punto de casi ser adorado. No es así, no es esto lo que sucede con las Escrituras. El Señor nos da una perspectiva correcta de nosotros mismos a través de estas páginas. No lleva a nadie a adorar al ser humano. Al contrario, recordáis, ¿verdad?, cuando un ángel quiso postrarse delante de Juan, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Dice, adora a Dios. A mí no, ni los ángeles son dignos de recibir adoración, solo Dios. Y hoy vivimos en una sociedad donde lo que se busca es adorar al hombre, exaltar al hombre. El hombre busca adoradores, y lo puedes ver hasta en YouTube, ¿verdad? Cuántas personas hacen y dicen y tratan de conseguir más seguidores y que más personas escuchen lo que ven o lo que hacen. Pero la palabra de Dios nos da la medida exacta del hombre y nos dice qué es lo que somos. Ciertamente somos polvo, que Dios sopló en nosotros aliento de vida. Y también nos dice que el hombre cayó en pecado y que por ese pecado se rompió la relación que tenía con Dios. Dios no nos dejó ahí, sino que proveyó lo que hemos recordado en esta mañana. Proveyó al Señor Jesucristo para que pagara por nuestros pecados en la cruz del Calvario y de esa forma pudiéramos tener el perdón de Dios. Y entonces sí, por medio del Señor Jesucristo volver a tener comunión con Dios. Eso es lo que Dios ha provisto. ¿Qué hacemos nosotros con ello? Ignorarlo significa pues estar debajo o bajo la ira de Dios. Es así. Aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo, Dios juzgó nuestro pecado en su propio Hijo. Aquellos que no se han refugiado, no han recibido, no han creído en el Señor Jesucristo, van a tener que dar cuenta, ellos mismos, por sus propios pecados. Y como dice aquel versículo, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Porque Dios es amor, pero Dios es justo. Y Dios se aira también en contra del pecado. ¿Qué es el pecado? Es aquello que ofende a Dios. Pero lo que quiero decir es que las Escrituras nos dan la medida del hombre, ¿verdad? Tenemos pasajes, por ejemplo, donde vemos al rey David, aquel hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel. Ay, pero cuando vienen los nubarrones en su vida y nos habla del pecado que cometió. Cometió adulterio, cometió asesinato y tuvo que pagar el resto de sus días por lo que él había hecho. Por supuesto, en el Señor siempre hay perdón. Siempre que venimos a Él, el Señor nos recibe y nos perdona. Tenemos en el Nuevo Testamento otro ejemplo. Vemos al apóstol Pedro, aquel hombre impetuoso, siempre caminando con el Señor, siempre dispuesto, siempre incluso hasta sacar la espada y cortar la oreja del siervo, del sumo sacerdote, ahí dispuesto a luchar por su Señor.
Señor, estoy dispuesto a morir hasta contigo, o por ti. Y el Señor le dice, esta noche antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Pues lo que el Señor le había dicho. Pedro, el apóstol Pedro, negó al Señor. Yo no sé si Pedro pudiera coger las Escrituras, le gustaría recortar esa historia, arrancarla de ahí. Señor, que no aparezca esto de mí, una taca en mi vida, que no aparezca esto acerca de mi persona. Yo siempre pienso que si la Biblia se continuase escribiendo y cada uno de nosotros apareciéramos también en las páginas, habrían tacas grandes y profundas, como la de Pedro, como la de David, como tantos hombres que han caído. Porque la medida que Dios nos da no es la medida del hombre, es la medida de la persona del Señor Jesucristo. La perfección no está en el hombre, está en la persona del Señor Jesucristo. Y si hablamos de los creyentes, quizás puedes pensar, bueno, una vez el Señor ha perdonado mis pecados, yo ya soy santo y ya no fallo nunca. Que no es cierto, ¿verdad? Lo sabemos mirando nuestros propios corazones, no tenemos que ir muy lejos. Fallamos al Señor, aún y todos siendo creyentes, nos equivocamos, tropezamos, caemos, por la gracia de Dios nos volvemos a levantar, continuamos adelante, volvemos a fallar y ahí vamos progresando en nuestra vida cristiana. Y lo interesante es que cuanto más vamos creciendo en los caminos del Señor, los tropiezos sean menos, las caídas sean más leves y enseguida recurramos al Señor para restaurar la comunión con el Señor. Lo triste es cuando el cristiano tropieza, cae y se queda en el hoyo. Y se queda por tiempo y tiempo y tiempo. Y ahí está desperdiciando su vida sin experimentar el gozo del Señor y a fin de cuentas revolcándose, como dice la Escritura, en el lodo cenagoso de este mundo. Así como el hijo pródigo llegó, ¿verdad?, allí y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, cuando en casa de mi padre hay abundancia, hasta los siervos visten bien y allí no les falta comida. Todo lo que el Señor ha provisto es para realmente satisfacer nuestras almas. Y si lo despreciamos, pues al final acabamos con los cerdos, echándole algarroba, deseando llenar nuestro vientre de lo que los cerdos comen. Y diréis, ¿todo esto por qué? ¿Todo esto por qué? El pasaje que vamos a ver hoy, de hecho es unos breves versículos, no va a ser muy largo el mensaje, porque estuvimos considerando el concilio de Jerusalén, si recordáis, y vimos toda la trama que allí había, de aquellos que querían poner sobre los discípulos del Señor la necesidad de la circuncisión y guardar la ley para ser salvos. Y entonces allí se reunió la iglesia en Jerusalén, estuvieron Bernabé, Pablo tratando todo este asunto. Se llegó a un acuerdo de que el Señor había mostrado que su voluntad era que los creyentes fueran salvos de la misma que los gentiles fueran salvos de la misma manera que los judíos, por la fe en el Señor Jesucristo, y punto, sin las obras de la ley. Y así quedó reflejado en este capítulo 15. Y después en el capítulo 16 comienza Pablo y Silas el segundo viaje misionero. Entonces, entre este concilio de Jerusalén y este tiempo de donde empieza el segundo viaje misionero, hay unos versículos que nos hablan un poco de lo que he mencionado, de que la perfección no está en el ser humano, la perfección está en el Señor Jesucristo. Vamos a leer los versículos, capítulo 15, versículos del 36 al 41, y os daréis cuenta de lo que estoy mencionando. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó
por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. Hemos visto en el libro de los Hechos en muchas ocasiones la unidad de la Iglesia, ese mismo sentir de la Iglesia, buscar la unanimidad en las decisiones y siendo dirigidos por el Espíritu Santo, y llegamos ahora a este pasaje y parece que se nos rompe todo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible que Pablo y Bernabé, que han estado tan unidos como uña y carne, llega a un momento donde hay disputa, hay contienda, diferente opinión acerca de Juan Marcos? Y vamos a ir viendo un poquito lo que sucedió en estos versículos. En muchas ocasiones las relaciones humanas son una problemática, y esto nos recuerda lo que predicó precisamente César la semana pasada. Las relaciones humanas son una problemática. Tenemos que relacionarnos unos con otros, pero salen roces, salen diferencias de opinión, de gustos. Somos muy distintos en muchas áreas. De hecho, los creyentes, lo que nos une es Cristo, el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Pero si a uno le gusta el color verde, al otro le gusta el amarillo. Y si a uno le gusta los días de sol, a otro le gustan los días de lluvia. Variamos en muchas de nuestras opiniones. Y en muchos casos ofendemos a los demás. Ofendemos a los demás nos ofenden a nosotros. Y tenemos necesidad, como nos predicó nuestro hermano, de perdonar y de ser perdonados. Esta es una necesidad en todas las relaciones humanas, principalmente en la Iglesia del Señor. Estar dispuestos a perdonar y estar dispuestos a que nos perdonen, porque todos ofendemos, incluso sin querer, en muchas cosas. En estos versículos vemos cómo hay evidencia que entre buenos hermanos también hay diferentes maneras de ver las cosas. Pablo y Bernabé fueron pues un equipo unido realmente y usados por el Señor para la extensión del Evangelio. Ellos empezaron ese primer viaje misionero, salieron de la iglesia de Antioquía, fueron navegando a Chipre, predicaron allí en toda la isla de Chipre, después navegaron hacia Asia, estuvieron en la zona de la región de Galacia, en la parte sur, y allí estuvieron pues batallando, ¿verdad?, para llevar el Evangelio a aquellos que no lo habían oído nunca. Estaban gozándose y sufriendo por y para el Señor, unidos los dos. Podemos recordar a Bernabé, como él fue el único que se acercó a Saulo después de su conversión, cuando todos le tenían miedo. Recordáis que Saulo perseguía a la iglesia y en eso estaba ocupado cuando fue a Antioquía, y el Señor le apareció en el camino y él se convirtió inmediatamente, entregó su vida al Señor. Cuando él volvió a Jerusalén, nadie se quería juntar con Saulo, evidentemente, le tenían miedo. Quizás está engañando. ¿Cómo un perseguidor de la iglesia ha creído en el Señor Jesucristo? Y Bernabé fue el único que se acercó a Saulo y lo trajo a la comunión de los hermanos en Jerusalén. También podemos recordar cómo Bernabé fue enviado por los apóstoles para ir a la iglesia de Antioquía a ver lo que estaba sucediendo allí, donde muchos gentiles se convertían. Y viendo la obra de Dios, nos dice la Escritura que Bernabé se regocijó y pensó cómo puedo ayudar aquí a la iglesia, a los hermanos. Y él fue a llamar a Pablo, que estaba en Tarso. Pablo, ven y ayúdanos. Y así Pablo vino a Antioquía y estuvieron ayudando en la iglesia allí. Podemos recordar cómo Bernabé y Pablo fueron escogidos por el Espíritu Santo para ser encomendados a la evangelización. Apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a la que yo los he encomendado. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 13. Como ese equipo que el Señor formó. Recordamos cómo fueron evangelizando en Chipre y en el sur de Galacia, cómo ayudaron en la obra de Antioquía, cómo defendieron el puro evangelio de la gracia en el concilio de Jerusalén frente a los judaizantes. En cuanto a Pablo, vemos aquel fariseo de fariseos, salvo por la gracia de Dios, cuando perseguía a los discípulos del Señor. Aquel hombre que entregó su vida al Señor desde el primer momento de su conversión. No tuvo que
transcurrir mucho tiempo para que él realmente se entregara al Señor. ¿Recordáis aquellas palabras, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que...? Inmediatamente, el Señor lo salvó, pero es que inmediatamente entregó su vida al servicio del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Y junto con Bernabé predicaron el Evangelio tanto a judíos como a gentiles. Pablo fue un hombre dispuesto a sufrir con tal de llevar el Evangelio. Así tenemos a dos personas que aman y sirven al Señor, pero dos personas con sus humanidades. Es posible que en todo transcurso pues tuvieran diferentes opiniones, pero bueno, a veces cede uno, a veces cede otro y continúan adelante, ¿no? Pero en esta ocasión es que llegaron a un punto donde nadie se bajaba del burro. Cada uno quería tener su opinión, que pensaba que era la correcta. Leemos en el versículo 36, después de algunos días recordemos que están en la iglesia de Antioquía, ya han regresado de Jerusalén, han traído la carta que se redactó para entregar a los gentiles de que no era necesaria la circuncisión para ser salvos, sino que solamente por la fe en el Señor Jesucristo, y entonces les dio aquellas recomendaciones que se guardaran de fornicación, de ahogado, de los ídolos, y había una cosa más. ¿Quién se acuerda? ¿De la sangre? Esto es que no me acordaba. Fornicación, sangre, ahogado y de los ídolos. Si os guardáis esta cosa, bien haréis. Y ahí quedó zanjado el tema de que no era necesaria la circuncisión para la salvación. Entonces habían regresado a Antioquía, allí estaban, continuaron en la labor allí en la iglesia, donde había otros hermanos también, ancianos, profetas, que estaban ministrando en aquella iglesia. Y Pablo tuvo un deseo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, pues vamos a visitar a los hermanos que están en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Pablo tuvo un buen deseo. Seguro que recordaba a todos los hermanos que habían creído en Cristo para salvación durante aquel primer viaje misionero. Y tuvo el deseo de volver a visitarles. ¿Recordáis el viaje que hizo? En una gran parte pasó en primer lugar, muchos creyeron y después volvieron a pasar para confirmar a los hermanos y establecer ancianos en cada iglesia local. Entonces ellos regresaron a Antioquía. Habían pasado posiblemente unos 2 años y Pablo tuvo un deseo de volver a visitar a los hermanos, a ver cómo están, si siguen fieles en los caminos del Señor, animarles a continuar adelante, continuar predicando el Evangelio en aquellas regiones. Tuvo un buen deseo, como un deseo de pastor, ¿no? No solamente he pasado, he sembrado la semilla y me voy a mi casa porque yo el trabajo ya lo he hecho. No. Era seguramente, sí, ha pasado sembrando y ahora a ver si podemos pasar a regar, ¿verdad? A darles las bendiciones espirituales, a confirmarles en la fe. Así que fue un deseo muy legítimo. Deseaba regar lo que tiempo atrás habían sembrado. Deseaba ser de estímulo para ellos en los caminos del Señor. Recordemos que aquellas jóvenes iglesias, en aquellas ciudades, ¿recordáis? Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia, en Perge, en todos estos lugares, pues había pequeñitos grupos que habían creído en el Señor. Y allí habían establecido creyentes, ancianos, y eran la iglesia del Señor, que Él seguramente intercedía constantemente por ellos. En el siguiente versículo 37 dice, y Bernabé estaba de acuerdo, dice, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernabé estaba de acuerdo. Vale, vamos a volver a visitar a los hermanos. Vamos a volver a hacer este viaje y a confirmarles en la fe. Pero así como Pablo tenía un deseo de visitar las iglesias, Bernabé tenía un deseo de que Juan Marcos les acompañase. Juan Marcos era el primo de Bernabé. En las Escrituras leemos el sobrino. La misma palabra puede traducirse primo, sobrino. La mayoría o muchos comentaristas se inclinan porque era primo. Entonces tenía ese parentesco. Bernabé significa hijo de consolación. Muy posiblemente tenía un carácter misericordioso. ¿Por qué él buscó a Saulo cuando nadie se quería acercar a él, recién convertido, y lo trajo? Porque tenía un corazón misericordioso.
Cuando él fue a Antioquía, él consoló y confortó a los hermanos y se regocijó con ellos, viendo la gracia de Dios, nos dice la Escritura. Y ahora aquí muestra también un carácter misericordioso. ¿Por qué? Porque se acuerda de Juan Marcos, su pariente. El primer viaje misionero empezó con nosotros, luego les abandonó, se volvió. Y Bernabé, con ese carácter misericordioso, quiso, vale, vamos a visitar, pero vamos a avisar otra vez a Juan Marcos. No sabemos el motivo por el que Juan Marcos, en el primer viaje misionero, se regresó, volvió a Jerusalén, no sabemos el motivo. Sí que atravesó toda la isla de Chipre con ellos. Cuando llegaron a Panfilia, nos dice las Escrituras, que Juan Marcos se separó de ellos y regresó a Jerusalén. No sabemos el motivo. Posiblemente era joven, posiblemente necesitaba madurar más en los caminos del Señor, pero lo cierto es que él se fue, ¿no? Bernabé estaba dispuesto a darle a Juan Marcos una segunda oportunidad. Quizás había madurado algo más, quizás Bernabé vio unas cualidades en él que a su debido tiempo darían unos buenos frutos. Lo cierto es que así como Pablo tuvo el deseo de visitar a los hermanos, Bernabé tuvo el deseo de que Juan Marcos fuera con ellos. Versículo 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero a Pablo, surgió un pero. Entre aquellos dos hombres tan unidos en la predicación del Evangelio surgió un pero. Un pero de esos que muchas veces cambian los planes. Hay peros, ¿verdad? Hay peros. Entre creyentes hay peros. Lo han habido aquí y en toda la historia de la Iglesia, y en el siglo XXI hay peros. Hay diferentes formas de ver las cosas. No lo veo como tú. Y a veces pues uno afloja, el otro tira, el otro... Bueno, y se va caminando pues... Porque, hermanos, la perfección y la plena comunión será cuando estemos delante del Señor. Aquí todos tenemos nuestras humanidades y nuestra forma de ver las cosas. Y buscamos la unidad del Espíritu, pero ¿y ellos? Estamos hablando del apóstol Pablo y de Bernabé, que seguramente también tenían el mismo deseo de buscar la unidad del Espíritu. Salió un pero tan grande que no lo pudieron superar. Evidentemente, Pablo recordaba la marcha de Marcos en el primer viaje misionero, y él lo recordaba como una deserción. Vino con nosotros, pero cuando le pareció bien, se volvió. Y de hecho, se fue antes de que las cosas se pusieran muy malas, o sea, muy mal, porque fue después donde fue Pedro apedreado en Listra, en Iconio y en Derbe, en toda la persecución que allí sufrieron. Allí ya no estaba Juan Marcos, o sea... Se fue antes de que empezara los tiempos difíciles. Y Pablo lo consideraba esto como una deserción. Como que no tenía Marcos el carácter necesario para la labor evangelística. Había mostrado debilidad de carácter. Y ello, como digo, antes de que comenzasen las grandes dificultades. Y Pablo, habiendo visto esto en Marcos, temía que sucediese lo mismo si volvía con ellos. Temía de que va a empezar con nosotros y se va a regresar a la primera, que las cosas se pongan difíciles, se va a regresar y no, yo no quiero que venga con nosotros, yo no quiero que forme parte de nuestro equipo. Esa era la opinión de Pablo. Y por eso Pablo se opuso, surgió ese pero. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Hubo tal desacuerdo entre ellos. Este tal desacuerdo lo leemos en la Biblia como, bueno, tal desacuerdo. En griego da muchísimo más fuerza. No era un simple desacuerdo o diferencia de opinión, sino que hubo una recia contienda. Es la palabra que expresa en griego, una recia contienda. O sea, realmente estuvieron discutiendo.
Y estuvieron discutiendo, pues sí, pues no, pues no, pues sí. Cada uno con su opinión, cada uno con sus argumentos. Podemos imaginar a Pablo dando los argumentos a Bernabé, por los cuales no quería que Marcos fuese con ellos. No, porque se va a volver atrás, no tiene el carácter adecuado, no se ha entregado completamente al Señor, y daría sus argumentos. Y por otro lado podemos imaginar a Bernabé presentando los suyos a favor, ¿no? Quizás habiendo visto que ha pasado tiempo, que ha madurado, que ahora está más preparado, con ese carácter misericordioso, querer darle una segunda oportunidad. Aquí Pablo no lo vemos con un carácter misericordioso. Aquí a Pablo vemos como que zanja la cuestión. No, o sea, nos falló al Señor y no quiero que venga con nosotros. Y Bernabé ahí lo tienes con ese carácter, hijo de consolación, con ese carácter misericordioso, queriendo darle una segunda oportunidad a su pariente Juan Marcos. Ninguno quiso ceder, y así nos muestra que eran, como nos dice el libro de Santiago, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. No es el apóstol Pablo nuestro sublime ejemplo, ni lo es Bernabé, ni lo es el apóstol Pedro, ni lo es el rey David, porque en todos vemos que fallan, porque son humanos, igual que nosotros, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Nuestro ejemplo está en Cristo. El problema es que cuando muchas personas ponen sus ojos en alguien que después falla, ellos se van detrás. Y ellos tropiezan y ellos caen. Porque han estado poniendo su fe, su confianza, su esperanza en cierta persona, ya sea un pastor, ya sea quien sea. Y eso no debe de suceder. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. El Señor no falla nunca. El Señor nunca falla. Nunca nos va a decepcionar. Siempre va a estar ahí. Pero nosotros fallamos. Porque la naturaleza de pecado continúa con nosotros hasta que estemos en la presencia del Señor. Y es una lucha constante. Ni Pablo ni Bernabé, ninguno de ellos cedió. Ninguno se quiso bajar del burro, diríamos nosotros. No, cada uno en su posición. Nos preguntamos, ¿quién tenía razón? Es muy probable que la tuviesen los dos, pero cada uno desde su perspectiva. Pablo tenía razón, porque no quiero llevar a aquel que nos abandonó desde el principio. No. Y Bernabé tenía razón porque tenía ese carácter misericordioso. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos a darle otra oportunidad. A ver si ahora tira hacia adelante. Así que es muy probable que los dos tuviesen desde su perspectiva razón. Pero lo cierto es que aquellos que no se habían separado por la persecución ni por las pruebas que sufrieron, se separaron por no querer ceder ninguno de ellos de su propia opinión. Es curioso, ¿verdad? Ni cuando apedrearon a Pablo, ni cuando los judíos los perseguían, ni cuando fueron expulsados de las ciudades, allí continuaban ellos dos juntos. Y ahora aquí ven diferencia de opinión y se separan. Sin duda es un episodio triste, pero como digo, la Biblia no está puesta para exaltar al hombre. La Biblia nos da la medida del hombre y está puesta para exaltar a Dios, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Y es un episodio triste. Lucas tampoco entra en detalles y no tenemos más luz que la que tenemos. Como digo, esto también ha sido la tónica a lo largo de la historia de la Iglesia. Han habido buenos hermanos que cada uno ha tenido su forma de ver las cosas y pues se han separado. Hay aquel versículo, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo, ¿verdad? Entonces se han separado. Bernabé nos dice, junto con Marcos se fue a Chipre, de donde era oriundo. Bernabé era oriundo de Chipre. Y allí fue donde Juan Marcos les acompañó al principio del viaje y viajaron allí. Y posiblemente visitaron a los hermanos que creyeron, que se convirtieron durante aquel primer viaje misionero. Y a partir de aquí ya no volvemos a tener noticias en la Escritura acerca de Bernabé. Ya no vuelve a aparecer mención. Hay una cita en Corintios que Pablo habla acerca de Bernabé, simplemente lo menciona, dice, ¿acaso no tenemos derecho de no trabajar yo y Bernabé o algo así? Pero no vuelve a haber ninguna mención más en las Escrituras de Bernabé. De Juan Marcos sí,
Y esto nos deja entrever un poquito algo que ahora vamos a ver. Pero antes leemos versículo 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. Pablo es muy probable que viese en Silas cualidades que consideraba necesarias para la labor evangelística entre los gentiles. Silas, ¿quién era Silas? Silas fue uno de los dos encomendados por la iglesia de Jerusalén para que acompañasen a Bernabé y Pablo junto con la carta que habían escrito en el concilio de Jerusalén. Entonces Silas era uno y un tal Judas era otro, eran los dos, que estuvieron un tiempo en la iglesia de Antioquía. Parece ser que Silas congeniaba en cuanto a carácter y visión de ver las cosas con Pablo, y Pablo, viéndose pues que se habían separado él y Bernabé en esa labor evangelística, pues cogió e invitó a Silas para que le acompañase. ¿Muestra esto que Pablo estaba en lo correcto y Bernabé no? Algunos comentaristas dicen que Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. El hecho de ser encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, algunos piensan que Pablo estaba en lo correcto, porque los hermanos le apoyaron. De Bernabé no dice nada. Otros piensan que no tiene suficiente base para decir Pablo estaba en lo correcto y Bernabé estaba en lo equivocado. No tenemos suficiente luz para poder determinarlo. Así como Bernabé se dirigió a su tierra natal, Pablo también fue hacia su tierra natal. Nos dice que fue por las regiones, pasó por Siria y Cilicia. De allí era natural Saulo o Pablo, ¿verdad?, de Tarso. Y posiblemente pasó por las regiones, por la ciudad donde él había nacido. Y después continuaron, y eso lo veremos en el capítulo 16, continuaron su viaje, segundo viaje misionero. Parece ser que con el tiempo Pablo reconoció que Juan Marcos había madurado y le era útil para el ministerio. Y esto me alegra, porque no nos deja aquí solamente sin luz y ya no sabemos nada más. De Bernabé, pues sí, no sabemos nada más, pero nos deja entrever algo. Lo que Pablo escribe en alguna de sus epístolas, que vamos a ver 3 citas, acerca de Juan Marcos. Vamos a ver estos versículos. En Colosenses 4:10. Colosenses 4:10. Esta es una carta que escribe el apóstol Pablo a los colosenses y dice, Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. ¿No nos deja ver esto algo? Está hablando de Marcos, el sobrino de Bernabé. Este Marcos que provocó que se separaran Bernabé y Pablo. Está hablando de Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Da la impresión de que la percepción de Pablo acerca de Marcos había cambiado. Lo está recomendando. Si va a vosotros, Marcos, el sobrino de Bernabé, recibidle. Esto nos deja entrever algo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 1. Perdón, 4:11. También una epístola escrita por el apóstol Pablo. Dice, 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Aquel que no quiso que viniera, que fuese con ellos. Toma a Marcos y tráele, Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. También nos deja entrever algo. Nos deja entrever 2 cosas. Por un lado, que Marcos había demostrado madurez espiritual.
Por otro lado, que Pablo estuvo dispuesto a reconocer que quizás pues, se había equivocado acerca de Marcos. Y aún una cosa más, nos deja entrever que el ministerio de Bernabé fue útil en la vida de Marcos. Esa labor de discipulado que seguramente estuvo haciendo con él, ese cuidado como hijo de consolación, como ese don de misericordia que tenía, llevándole, ayudándole a crecer en los caminos del Señor, hasta el punto que Pablo dice, toma a Marcos, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Él que había dicho, no, él nos abandonó, que no vuelva, ahora nos dice que es útil. Una cita más en Filemón capítulo 1 y versículo 24. Leemos desde el 23, dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Marcos, colaborando con el apóstol Pablo. En estos versículos entrevemos algo, ¿verdad? Esa madurez que mostró Marcos hasta el punto de ser uno de los colaboradores del apóstol Pablo, aquel que le había cerrado la puerta, ¿verdad?, tiempo atrás, y no había querido llevarlo con él. Y aún en Primera de Pedro, esta cita es del apóstol Pedro, Primera de Pedro capítulo 5 y versículo 13, vamos a leer también desde el 12. Por conducto de Silvano, por cierto, este Silvano es Silas. Silas y Silvano es el mismo nombre, es la misma persona. Dice, a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. El mismo Marcos, a quien Pedro dice mi hijo. Interesante. De hecho, este Marcos que estamos hablando fue el escritor que el Espíritu Santo inspiró para dejarnos el Evangelio de Marcos. Interesante, ¿verdad? Interesante que aquel que en un tiempo, pues Pablo lo había como rechazado, como dejado al lado, como no estar de acuerdo en que viniera con ellos, vemos cómo ha madurado, vemos cómo ha crecido, y en ello vemos, sin duda, el ministerio de misericordia de Bernabé, ese hijo de consolación que fue llevándolo adelante. Y una cosa que aprendemos es esta, es que tanto Pablo como Bernabé, a pesar de que se separaron, continuaron en los caminos del Señor sirviéndole y no permitieron que esta circunstancia les llevara a abandonar su sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hay encuentros, choques, discusiones entre hermanos, algunos se escudan en ello para dejar los caminos del Señor. Es que fíjate lo que me dijo, es que fíjate lo que me hizo, yo ya no voy a la iglesia, yo ya no hago esto, no quiero saber nada. Esto no es lo que vemos en Bernabé y Pablo. Lo que vemos es que hubo una diferencia, se separaron, pero tanto un grupo, podríamos decir, Bernabé y Marcos, en Chipre, y otro grupo, podemos decir, Pablo y Silas, en las regiones de Siria y Cilicia, y en el viaje que continuaron, sirvieron al Señor en fidelidad. No se escudaron para simplemente dejar la fe, tirarlo todo por la borda, tirar la toalla, y tristemente es una de las razones por las que muchos que se dicen cristianos, que han vivido por años en las iglesias, han tenido confrontación con algún hermano y se escudan en esa confrontación pues para dejar los caminos del Señor. Nos preguntamos, ¿verdaderamente eran salvos? No es motivo para dejar los caminos del Señor. No es motivo para dejar los caminos del Señor. Si verdaderamente eres salvo, tú vas a continuar adelante sirviendo al Señor. Y si cabe, vas a orar por aquel hermano con el que has tenido problemas, que es una de las soluciones, nos mencionó nuestro hermano César. Ora por ese hermano con el que te cuesta. Ora por él. Y el Señor obrará en el Espíritu Santo obrará en tu corazón y en el corazón del hermano para restablecer la comunión. Posiblemente, es posible que Bernabé y Pablo
no continuaran enemistados toda su vida. No tenemos nada más, pero tenemos estas señales acerca de Marcos, ¿verdad?, que nos habla. Acabo con solamente una cita en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que escribió el apóstol Pablo y que nos refleja un poco su carácter. Dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una cosa hago. Él no dejaba que los tropiezos o dificultades de la vida, del ministerio, le frenaran. No, una cosa hago, yo sigo adelante, yo sirviendo al Señor, una cosa hago. Y habrá dificultades y habrá tropiezos y habrá momentos difíciles, pero seguir en fidelidad y en obediencia al Señor. Y sé que es un pasaje un poco extraño, ¿verdad?, después de haber visto la iglesia del Señor en el libro de los Hechos, una iglesia envidiable, donde todas las cosas las tenían en común, donde había buena comunión, buena relación, y llegamos aquí y hay este choque, ¿verdad?, esta separación dolorosa seguramente, y que la iglesia de Antioquía pues tuvo que vivir de cerca, pero que vemos en perspectiva como en cierta forma la providencia de Dios lo usó para que no hubiera una pareja de misioneros, sino que hubieran dos parejas. Por un lado Bernabé y Marcos, por otro lado Pablo y Silas. Así que lo dejamos aquí y ya continuaremos, si Dios quiere, en ese segundo viaje misionero, donde se encontraron Pablo y Silas con muchas aventuras, ¿verdad? Llevaron el Evangelio por primera vez a Europa, entrando por Filipos, y fueron adelante sirviendo al Señor. Lo dejamos aquí, que el Señor los bendiga.